Buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo un video acerca de la diferencia conceptual, ¿no? Y con algunos ejemplos también de estas distintas formas de gobierno, diferentes formas de gobierno. Una seguidora de mi canal, creo que una chica de España, me pidió que haga esta diferencia y me parece de verdad un tema interesante, ¿no? A pesar que es un tema corto, saber las diferencias entre estas formas de gobierno, entre lo que es un señorío, un reino, un imperio y lo que es actualmente un estado. Así que sin más preámbulo, vamos con eso. Miren muchachos, diferentes formas de gobierno. ¿Qué cosa es un señorío, profesor León? Un señorío es similar al feudo en el Imperio Carolingio. ¿Se acuerdan lo que era un feudo en el Imperio Carolingio? Ya más adelante haré un video con ese tema. Pero un señorío es muy similar a lo que era un feudo en el Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio de Carlomagno. Bueno, ¿de dónde proviene el término o cuándo fue que se aplicó esta forma de gobierno a la que conocemos como señorío? Proviene de la Edad Media y también del inicio de la Edad Moderna española, ¿no? De la Edad Media y del inicio de la Edad Moderna en España, ¿no? No olvidemos que los señoríos fueron abolidos por la Constitución Liberal de 1812, la que se conoce como la Constitución de Cádiz o la Constitución de las Cortes de Cádiz. Fue una constitución liberal en el año 1812, bajo el reinado de Fernando VII, no se olviden, ¿no? Bueno, el deseado, ¿no? Le decían. Bien, ¿qué cosa era, profesor, un señorío? Una donación hereditaria de tierras y vasallos dada por un monarca, o sea, por un rey, a un noble o clérigo como pago por servicios prestados o recompensa. Era cuando el rey, en otras palabras, el monarca, recompensaba a uno de sus nobles con tierra y con vasallos por haberle prestado servicios militares o también algún otro tipo de recompensa. Por eso decíamos que era muy parecido a un feudo en el Imperio Carolingio. Recuerden que así se formaron los feudos en el Imperio Carolingio, ¿no? Y daría paso a un nuevo periodo de la Edad Media llamada el feudalismo. Entonces, no te olvides, era una donación hereditaria, ¿no? De tierras y vasallos hecha por un monarca a un noble o clérigo como pago por sus servicios o por algún tipo de recompensa. Muy bien, continuemos. ¿Qué cosa es un reino entonces? ¿Qué cosa es un reino? Un reino, el término reino proviene del latín regnum, ¿no? Regnum. ¿Y qué significa regnum? Significa regir, regir en algo, mandar en un territorio. Entonces, ¿qué cosa era el reino en sí? Era un territorio, ¿no? Era un territorio en cuyos habitantes estaban sujetos a un rey o reina. Era un territorio, ¿no? En el cual los habitantes están sujetos a un rey o reina, ¿no? De reino, rey, reina. Bueno, estos habitantes todos eran un grupo étnico, un solo grupo étnico. Bien, no te olvides, el reino era monárquico, o sea, gobernaba uno solo, era el rey déspota, ¿no? Él hacía lo que quería, gobernaba a antojo, ¿no? Tenía derecho divino, decía. Era vitalicio, o sea que iba a gobernar hasta que se muera, toda su vida, vitalicio. Y además hereditario, ¿no? La ley que regía en los reinos europeos era el mayorazgo, es decir, yo soy rey y gobierno hasta que me muera y luego heredará mi hijo mayor y luego su hijo mayor y luego su hijo mayor y así sucesivamente. Entonces, era vitalicio y también era hereditario y monárquico, uno solo. Muy bien, ¿qué cosa era un imperio? Estamos yendo, si te das cuenta, de lo más pequeño a algo más grande y terminaremos con el estado que era actual. Vamos por acá, ¿qué cosa era un imperio? Proviene del término latín imperium, ¿no? Imperium. Diferencias del imperio con el reino. El reino eran todos un grupo étnico, no te olvides, un grupo étnico en singular. En el imperio tenemos que era multicultural, multiétnico, y además multirreligioso. Era multicultural, multiétnico y multirreligioso. Otra diferencia importante de un imperio, que parte de su territorio, si no fue todo, ¿no? Fue ganado en campañas militares. Lo repito, parte de su territorio, o en algunos casos todo su territorio, fue ganado en campañas militares. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alejandro Magno. Bueno, tenemos al Imperio Romano. El Imperio Romano tenía diferentes pueblos, diferentes etnias dentro de su territorio, ¿no? Tenía, por ejemplo, a los punis o cartagineses,
logró someter a los britanios o británicos, ¿no? En la actual Gran Bretaña, logró someter a los pueblos celtas, logró someter a los pueblos teutones, logró someter a los pueblos godos, ¿no? Entre otros. Entonces era multiétnico. Por ejemplo, el Imperio Mongol casi en su totalidad fue ganado en campañas militares, ¿no? Por Temujin, más conocido como Genghis Khan. El Imperio Mongol, han de saber, fue el imperio más grande, territorialmente hablando, que se había construido en la historia. Es el imperio más grande, hablando de territorio, de todos los tiempos. El Imperio Incaico, por acá en Perú, por ejemplo, era importante mencionarlo. El Imperio Incaico, ustedes saben que tuvo cuando se expandió en sus campañas militares, sobre todo las campañas militares que fueron encabezadas por Tupac Yupanqui, logró someter a muchos pueblos, ¿no? Incluyó a muchos pueblos como los chimúes, los caxamarcas, los chancas, los chachapoyas, los siris, los cañaris, los huancas, ¿no? Entre otros pueblos. Por eso decimos que era multicultural, multiétnico y multirreligioso. El Imperio Carolingio, formado por el gran Carlomagno, ¿no? Tenemos lo que después sería, por ejemplo, el Imperio Ultramarino de Gran Bretaña, el Imperio Español, en fin, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre imperio, reino y señorío. Ahora, antes de entrar a Estado, que es ya un término más actual, con este concepto voy a terminar, debo aclarar que cuando los españoles llegaron al Perú, encontraron al Imperio Incaico, ¿no? Cuando los españoles llegan al Perú, tú sabes que encuentran al Imperio Incaico, ¿no? Pero este Imperio Incaico, como acabamos de ver, ¿no? Al igual que otros imperios en otras partes del mundo, era multicultural, multiétnico, multirreligioso. Entonces, el Imperio Incaico tenía algo que se conoce en quechua, se le decía ayllucas, por ejemplo, los ayllucas, ¿no? Estos ayllucas eran autoridades que gobernaban, ¿no? Los ayllucas eran autoridades que gobernaban en un ayllu. Normalmente se escogía al más anciano o al más sabio o al más prudente de un ayllu, de un pequeño poblado, para gobernar, ¿no? En ese ayllu. Los españoles, cuando encontraron esos pequeños esas pequeñas gobernaciones, ¿no? Bajo el mando o bajo la autoridad de un aylluca, ellos no le llamaron ayllucas, ellos le empezaron a llamar así, miren muchachos, ellos le empezaron a llamar así, ¿ven? ¿Me entiendes? Señoríos. O también le pusieron el nombre de caciques, que es el que ha llegado hasta nosotros, ¿no? O también le pusieron el nombre de curacas, ¿no? Entonces, estos nombres fueron los que le pusieron los españoles: señoríos, caciques, curacas, ¿no? Pero en sí, en el Imperio Incaico, estos señores eran los ayllucas, no te olvides, eran los ayllucas. Los españoles trataron de asemejarlo a cómo era la España o la Europa de donde ellos habían venido, entiéndeme. Entonces, ellos en España, en Europa, no tenían ayllucas, ¿no? ¿Qué cosa es eso? No entiendo. ¿Qué es una aylluca? Puta, no mayo, me fregaron. Entonces, a lo que los incas llamaban ayllucas, ellos, ¿no? Lo asemejaron con los señoríos que vieron en Europa o en la España de donde venían. Recuerda que los señoríos en España se fueron hasta 1812. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Reemplazaron esa forma de gobernación, ese término, ¿no? Y hasta la forma de autoridad que ejercía el aylluca, ¿no? En su ayllu, lo reemplazaron por el término señorío o cacique o curaca. Estos términos, como ya sabes, son los que han llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, ¿no? Decimos el cacique de Huanca, el cacique de Cañaris, ¿no? El curaca de Cañaris, el señorío de Chimú, decimos, ¿no? El señorío del Gran Chimú, el señorío de Sicán, el señorío de Zipán, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos términos han llegado hasta nosotros, ¿no? El curaca de Huanca, por ejemplo, la cacica de Acos, ¿no? El cacique Tupac Amaru II, ¿no? ¿Se acuerdan? El cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, ¿no? Cacique, esos términos han llegado hasta nosotros. Curaca, ¿no? Su esposa Micaela Bastidas era la cacica o curaca de Acos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿me entienden?
Entonces, Tomás Atito Condemaita era también una cacica, una curaca, ¿no? Ella era la curaca de Acos, ¿no? En fin, estos términos han llegado hasta nosotros, muchachos. Estos términos han llegado hasta nosotros. El término de Ayuca se perdió por el nombre que le pusieron nuestros conquistadores. Y ahora, para terminar ya este video, vamos con lo que es un estado. Un estado es un término mucho más actual. Proviene del término latín status, ¿no? Status, algo que está establecido. Bien, ¿qué cosa es un estado, no? Es una organización política constituida por instituciones burocráticas. No te olvides de este término. Es una institución política constituida por instituciones burocráticas, ¿no? O sea, instituciones encargadas de gobernar un estado. Bueno, ¿y cuáles son, profesor, esas instituciones burocráticas? Un Senado, Poder Judicial, ¿no? El Senado sería como un poder legislativo, el Poder Judicial, el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, Poder Ejecutivo. La forma de elección es la democracia, es cuando el pueblo acude a las urnas a votar, cuando el pueblo va a emitir su voto. Se presentan una lista de candidatos, ¿no? Se presenta una lista de candidatos y el pueblo elige a uno de ellos, ¿no? De entre esos candidatos, elige a uno de ellos para gobernar. Por eso se llama democracia. Demo, pueblo, kratos, gobierno, ¿no? Cracia, gobierno. Entonces, gobierno del pueblo, porque el pueblo es el que elige de una forma que se llama participación directa, ¿no? El pueblo elige de alguna forma directa quién de esos candidatos va a ser el que lo gobierna. El fin supremo del Estado, no te olvides, es el bien común. El fin supremo del Estado es el bien común. Muy bien, chicos, espero que haya sido desahogado el video, espero que me hayan entendido y no te olvides seguirme el canal, ¿no? En mi canal en YouTube, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video.